Si se le pregunta a la mayoría de los creyentes en la Biblia cuál es el nombre del Creador, ¿no? Del Padre Celestial, ellos probablemente dirán Jehová. Y si se les pide algunas pruebas de esto, ellos señalarán la Biblia, ¿no? Cristiana, ¿no? Y allí señalarán, ahí en el Antiguo Testamento, ahí dice Jehová, ¿no? En las versiones, ¿no? De la Reina Valera, por ejemplo, ¿no? Sorprendentemente, el nombre del Padre Creador de los Chamayín y la Eres y el Yan no es Jehová y nunca lo fue, como lo vimos en el tema pasado. La historia de la palabra Jehová, que algunas enciclopedias llaman errónea y que muchos eruditos de la escritura concuerdan en que no es exacta, es completamente evidente. En los más antiguos textos de la escritura, los manuscritos hebreos, el nombre sagrado en realidad es representado allí con 4 letras hebreas, ¿no? Lo cual sabemos que estas 4 letras son Yod, E, Waw, E, y esas 4 letras pronuncian Yahweh. Los nombres no cambian de un idioma a otro, así que no digamos, no, allá, ese es allá, ¿no? Entonces acá estamos en otro país, ¿no? Por eso aquí le llamamos Jehová. Y Jehová tampoco no es un nombre latino, ¿ya? Por si acaso. Los nombres no cambian de un idioma a otro. Por ejemplo, cuando uno puede oír a un locutor extranjero, ¿no? Y reconocer los nombres, ¿no? Que allí se están mencionando, ¿no? Como por ejemplo los nombres de estos líderes mundiales, ¿no? Tales como Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel, Kim Jong-un, etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes podrán ver, allí todos los interlocutores van a mencionar, ¿no? En sus lenguas los nombres, ¿no? Tal como son, ¿no? No los cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque los nombres se transliteran, es decir, se les da el mismo sonido. Entonces, empleando las letras equivalentes del alfabeto receptor. Y lo mismo también ocurre con el nombre del creador, ¿no? El cual no cambia de un idioma a otro, ¿no? El nombre del creador, tal como se reveló en hebreo, ese nombre es Yahweh, ¿no? Y por lo tanto, también así debe sonar entonces de un idioma a otro. Aquí podemos ver el nombre del creador en hebreo, ¿ya? Y eso está en la versión más cercana al original hebreo. Estos son los rollos del Mar Muerto hallados en una de las cuevas en Qumran. Aquí vemos las 4 letras Yod, E, Waw, E, ¿ya? Entonces cuyo sonido o pronunciación es I, A, U, E, Yahweh. Esta versión fue escrita en el primer siglo de nuestra era, o sea, es de la época de nuestro Machía y sus talmidín. De manera que el Redentor y sus talmidín, sus discípulos, no distinguían otro nombre aparte de este nombre, ¿no? Cuyo pronunciación es Yahweh. Sin embargo, había una realidad que había en los tiempos de ellos, de nuestro Machía y de sus talmidín. ¿Y cuál era? En Marcos capítulo 7, verso del 6 al 9, podemos encontrar la realidad que ellos estaban viviendo en ese entonces. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Yeshayá, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Yahweh, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes, le decía también. Bien invalidáis el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición. La realidad que se estaba viviendo en los tiempos de nuestro Machía era que los líderes religiosos estaban enseñando al pueblo a aferrarse más a la tradición de los hombres antes que al mandamiento de nuestro Creador. ¿Cuál era el mandamiento de nuestro Creador? ¿Ya? Porque aquí claramente nuestro Machía mencionaba, ustedes están dejando el mandamiento de Yahweh. ¿Y cuál es el mandamiento de Yahweh? En Malaquías capítulo 2, verso 1 y 2, ahí nos dice cuál era el mandamiento de nuestro Creador. Ahora pues, oh Coanín, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar honra a mi nombre,
ha dicho Yahweh Sebaot, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cuál era el mandamiento del Creador? Dar honra a su nombre. Sin embargo, los líderes religiosos lo estaban haciendo. ¿Estaban honrando el nombre del Creador? No. Porque ahí mismo el Creador les está diciendo, ¿no? Ya que Él ve los corazones de todos, ahí Él les está diciendo, no os habéis decidido de corazón dar honra a mi nombre. ¿Y por qué? Porque la tradición les enseñaba a ellos que el nombre del Creador es muy sagrado y por lo tanto no lo debemos pronunciar. Y de este modo es que ellos no estaban dando la honra al nombre del Creador. Por eso el Machía les increpó a ellos diciéndoles que ellos preferían aferrarse a la tradición de los hombres antes que hacer la voluntad del Creador expresado en sus mandamientos. Y el mandamiento explícito del Creador era dar honra a su nombre. Si nos ponemos a observar los 10 misbot, los 10 mandamientos, note que los primeros 3 de los 10 misbot tratan de Yahweh y su poderoso nombre. En el original hebreo, los primeros 5 mandamientos usan su nombre Yahweh 10 veces. Nuestro Padre Celestial inspiró a Moshe para colocar el nombre de Yahweh en su ley, para que así nosotros pudiéramos conocer a quién servimos. Aquí podemos ver el tercer mandamiento de nuestro Creador, ¿no? Donde específicamente nos dice que no debemos tomar su nombre superficialmente o usarlo en vano. Incluso si nos ponemos a analizar este mandamiento desde aquí, como estamos viendo, desde el original hebreo, vamos a ver que el Creador manda no invocar su nombre falsamente. Muy bien, entonces el Creador nos dice, entonces aquí lo, en hebreo no, nasa es honrar, o sea, no vas a honrar. Pues Yahweh dijo, no, su mandamiento es que honren, ¿qué cosa? Su nombre. Pero él estaba diciendo aquí, no vas a honrar el Shen, el nombre Yahweh, ¿no? Elohim está designando al Padre y el Hijo, porque el nombre es tanto del Padre como del Hijo. Chao significa falsamente. ¿Está bien? Entonces el Creador está diciendo, claro, el mandamiento es que honre su nombre, ¿ya? Pero también dijo, pero no lo vas a honrar falsamente por si acaso, ¿ya? Y lamentablemente, como vemos, la mayoría en el mundo, ¿no?, está honrando el nombre del Creador falsamente. Sin embargo, estos líderes religiosos, como no pronunciaban el nombre del Creador y no querían que nadie lo pronuncie, por ello corrompieron el nombre del Creador, haciéndole sonar en la otra forma como pueden sonar las 4 letras hebreas. Así fue como surgió el nombre de Jehová, que más adelante dio origen al nombre de Jehová. Aquí en Marcos capítulo 7, verso 1, ya vamos a poder entonces también juntamente con Yirmeyá, capítulo 8, verso 8, entonces poder analizar entonces el pasuk. Nos dice, se juntaron a Yahushua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿no? Justamente el texto que hemos mencionado anteriormente, donde el Machía les dice, ¿no?, entonces a esos líderes religiosos, ¿no?, que se aferraban a la tradición, ¿no?, y se juntaban para condenar a nuestro Machía. ¿Quiénes eran? Aquí mismo nos está diciendo al comenzar el verso 1 de ese libro de Marcos capítulo 7. Eran los mismos fariseos y escribas, ¿ya? Entonces, estos personajes, la escritura, estos escribas, la escritura nos decía con respecto a ellos, en Yirmeyá 8:8, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la Torá de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Se da cuenta? Los mismos personajes que la escritura decía que iban a cambiar, ¿no? Entonces la palabra escrita de Yahweh en mentira, en las traducciones que hicieron con su pluma mentirosa, eran los mismos escribas que se aferraban a la tradición de no pronunciar
el nombre de nuestro Creador. Muy bien. Y en Revelaciones capítulo 3, verso 5, nos dice ahí nuestro Mashiach a su Keilah, ¿no?, que vivió para esos tiempos: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malachín. Fíjese que Yahshua no borrará el nombre de aquellos que vencieren. Incluso confesará sus nombres frente al Padre Celestial. Si los nombres de simples humanos son importantes para el libro de la salvación, ¿cuánto mayor importancia tiene el nombre del Padre Celestial Yahweh para nosotros? Sin embargo, estos escribas mentirosos cambiaron el nombre de nuestro Creador con la intención de que nadie lo pronuncie. Los traductores de las Biblias cristianas, ignorantes de esta tradición, no pronunciaron el nombre como Yahweh, estando influenciados por los así llamados masoretas, porque los escribas que se aferraron a la tradición fueron llamados así, porque masora en hebreo es tradición. De manera que el texto que ellos compusieron era un texto masorético, donde se cambió el nombre del Creador Yahweh por otro nombre llamado Jehová. De manera que Jehová es un nombre masorético, y nosotros no podemos seguir tradiciones que nos conduzcan a llamar al Padre Celestial por un nombre equivocado. Nuestro propósito no es seguir tradiciones erróneas de hombres, porque si no, nuestro Mashiach nos diría: en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los testigos de Jehová, por ejemplo, reconocen que el nombre Jehová es inadecuado. En su libro Santifiquemos su nombre, admiten libremente en las páginas 16 y 18 que Yahweh es la mejor pronunciación del tetragramatón. Este libro ha sido retirado recientemente. Sin embargo, en el prefacio a su libro Traducción interlineal del Reino de las Escrituras, encontramos en la página 23 la siguiente admisión: mientras nos inclinamos a ver la pronunciación Yahweh como la forma más correcta, nosotros hemos retenido la forma Jehová, porque es más familiar para las personas desde el siglo XIV. Entonces, a pesar de que ellos saben y se dan cuenta, al lo menos los líderes religiosos, ¿no?, de esta religión, ¿no?, que la pronunciación correcta, ¿no?, es el nombre Yahweh, sin embargo ellos prefieren: no, mejor nos quedamos con Jehová, porque al final ya todos se han acostumbrado a ese nombre, le suena más familiar a todos. Muy bien. Y la mayoría de los cristianos, ¿no?, de todas las iglesias, entonces piensan de la misma manera. No están mencionando con sus labios el nombre de nuestro Creador. Todas las iglesias enseñan la importancia de observar todos los mandamientos del Creador, ¿no? Muchos dicen: nosotros somos el verdadero pueblo del Creador, somos los que guardamos los mandamientos de, ¿no?, y tenemos el testimonio de, ¿no? Y todos tienen sus profetas. Sin embargo, la mayoría pasa por alto los primeros 5 mandamientos y se concentra en aquellos mandamientos que tratan de nuestros semejantes, ¿no?, que son asesinar, mentir, robar, adulterar, codiciar. Estos ciertamente son importantes para guiar nuestra vida diaria, pero no es igual o de mayor importancia que nosotros sirvamos fielmente a nuestro Padre Celestial Yahweh de la manera que Él espera. Hablamos repetidamente a través de las Escrituras reverenciar su nombre. Entonces, ¿cómo podemos reverenciar su nombre si nunca invocamos o mencionamos con nuestros labios el nombre que Él ha revelado amorosamente a su pueblo? ¿Podemos poner a un lado su nombre e ignorarlo? Conociendo el significado hebreo del nombre del Creador, ¿cómo es posible que le llamemos Jehová a nuestro Padre Creador? ¿Cuánto mayor es la honra de llamarlo Yahweh? Su nombre, que significa el que hará y llegará a ser todo para todos nosotros. Su pueblo necesita de Él en este tiempo. Él llegará a ser nuestro sanador, nuestro proveedor, protector, sustentador, guía, pastor, cuidador y salvador a través de su Hijo, Yahshua.
Ahora que usted conoce que Jehová es un híbrido hecho por el hombre, entonces empiece a limpiarse sus labios de eso, como fue en el caso de Yeshayá. En el capítulo 6, versos 6 y 7 nos dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Se dan cuenta, amados? Entonces también con nuestros labios entonces podemos pecar. ¿Se dan cuenta? Entonces el nombre de Yahweh solo es revelado a aquellos con quien Él está en una relación de pacto. Él llegará a proporcionarle cualquier cosa que usted necesite de Él, y alegremente cumplirá el significado de su nombre en su vida. Vamos a ver qué otros nombres, aparte del nombre de Jehová, fueron invocados, ¿no? Entonces, durante la Edad Media, pero dentro de las doctrinas gnósticas. Dentro del credo de Atanasio de Alejandría, vamos a encontrar un diagrama que él empleó para sostener la doctrina de la Trinidad, la cual la Iglesia Católica usó como una representación visual de la doctrina trinitaria. Y aquí está, ¿ya? Entonces, esa es entonces el símbolo entonces que ellos usaron entonces para representar entonces la doctrina de la Trinidad. Ahora, en el siglo XII de nuestra era, un converso al cristianismo católico del judaísmo llamado Peter Alfonsi, en su libro Diálogos contra los judíos, él inspirado entonces en este escudo católico romano, ¿ya? Entonces transcribe entonces el tetragramatón hebreo, pero en la lengua latina, el siguiente diagrama, y ahí lo puede ver, el cual muestra las tres personas de la Trinidad. ¿Cuáles son? Lo pone como Y, como E y B. Y estos tres dan un nombre. ¿Qué nombre? Yebe. Yebe. Muy bien. El nombre de Yebe. ¿Ya? Y ahí podemos distinguir. Muy bien. Entonces, el nombre de Yebe, entonces, en este diagrama, ¿ya? Con el diagrama, entonces, ¿no? Trinitario, ¿no? Entonces, que fue, pues, no de esta forma representado. Muy bien. Entonces, la relevancia actual, muy bien, entonces aquí estamos viendo que se está mencionando a Deus, que es Dios o Zeus, ¿no? Y aquí menciona entonces con el nombre de Yebe. Muy bien, la relevancia actual de este nombre, de este diagrama, es principalmente que influyó en el desarrollo del escudo, ya, de la Trinidad, ¿no? Conocido como el Scutum Fidei en el siglo XIII. El diagrama de Yebe, en círculos entrelazados a su vez, condujo al uso de los anillos de Borromeo, ya como lo estamos viendo aquí, que es utilizado como símbolo de la Trinidad católico-cristiana. Muy bien, y aquí podemos ver, entonces el símbolo de la Trinidad, ya aquí está, relacionado entonces con los anillos de Borromeo, ¿no? Y que aquí entonces está detrás del ex general jesuita Adolfo Nicolás, ¿no? También conocido, bueno, en ese entonces, bueno, todos los generales jesuitas son conocidos como el Papa Negro. Y que claro, ¿no? También aquí, su títere, también, ¿no? El Papa, claro, ya no negro, sino blanco, entonces también lo vemos que está usando la misma simbología en la mitra que usa. Muy bien. Ahora, este nombre Yebe, como estamos viendo aquí, también lo encontrará que es invocado en la cartografía ocultista de la Cábala judía. Y asimismo también encontrará este nombre Yebe también en tratamientos espiritistas. Muy bien, usted puede buscar, entonces ahí, ¿no? Entonces, Yebe, entonces ahí va a encontrar hermandades espiritistas. Ya, y aquí está, ¿no? Yebe, tratamientos espirituales esotéricos. Y el mentor espiritual de Yebe
se le conoció como el divino maestro Shirá, mentor espiritual de Yebe. Decían que él era la última encarnación del tiempo en la India, ¿no? Es decir, el Buda contemporáneo. Shira, en su anterior encarnación, según cuentan ellos, vivió en Egipto como un guardián de las pirámides de Giza, donde los sacerdotes y faraones adoraban a Isis, Osiris, Horus y muchos paganos. Muy bien, entonces para que veamos que en realidad, entonces esta deidad, en realidad que claro, no tiene nada que ver con el creador Yahweh, muy bien, está relacionado con estas ciencias, ¿no? Teogónicas, cosmogónicas, androgónicas, fisogónicas, o sea, esotéricas, espiritistas, ¿ya? Y actualmente están apareciendo, ¿no? Sectas religiosas, ¿no? Entonces, que claro, han sido levantadas, como nosotros sabemos, por los mismos jesuitas de Roma, pues, ¿no? A través de sus sociedades secretas, ¿no? Como la masonería, para tratar de contrarrestar la restauración del verdadero nombre que el creador está haciendo en estos tiempos finales, ¿no? Donde ellos están sosteniendo que el nombre del creador, ¿no? Entonces en realidad no es Yahweh, sino aquí dice Yebe, ¿no? Y su Mesías es Isiba. Muy bien, entonces nota alguna diferencia con las sectas espiritistas de la antigüedad, que también levantaron, ¿no? Entonces estos nombres en realidad falsos. Por eso claramente el libro de Revelaciones en el capítulo 18, verso 23, nos decía, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La escritura nos dice claramente que Babilonia va a emplear el engaño para poder involucrarnos a todos en un mundo oculto, envuelto de invocaciones y hechicerías. Y en Gálatas capítulo 3, verso 1, ahí nos dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿No? En realidad allí lo que realmente decía era, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Es claro que el propósito que Babilonia tiene de hechizarnos a todos mediante sus engaños es para apartarnos de la verdad que se presenta claramente en la palabra restaurada de Yahweh Elohim, a fin de que no obedezcamos esta verdad. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, los textos, ¿no? de la Septuaginta, ¿no? Cuando vemos cómo es que los griegos tradujeron el nombre de nuestro creador, y el cual vemos que lo hicieron de tres maneras, ¿no? Primero, aquí vemos, ¿no? Aquí en griego, aquí dice Zeus, Zeus, ¿ya? Aquí dice Zeus. Pero también aquí dice en griego Kurios, ¿ya? Muy bien, Zeus, Kurios significa Señor. Muy bien, Kurios. Muy bien, y aquí miren, aquí claro, acá está, miren en hebreo, Yod, Waw, ¿ve? Aquí sí está bien, acá sí dice Yahweh. Muy bien, ahí sí, bueno, al menos ahí se ve una evidencia, ¿no? Del nombre de nuestro creador. Muy bien, ahora, ¿qué pasó con el tiempo? ¿No? Entonces, de esa Biblia, de esa versión griega, ¿no? De las escrituras, ese Zeus, como así estaba escrito en griego, luego ya en el latín, ya ese Zeus se convirtió en Deus. Ya esta ya es la versión latina de la Biblia. Muy bien. Y luego este Deus, ¿no? Entonces ya se convirtió ya cada uno, ¿no? En su lengua, ¿ya? Y en el caso del español, el castellano, entonces, y ese Deus se convirtió en Dios, ¿no? Que no es otro que Zeus, ¿no? Y que claramente aquí en esta moneda antigua romana, aquí está, ¿no? Estamos viendo la cara de Zeus de perfil. Y ahí está, pues, ¿no? En griego, ¿no? Entonces, Dios. Aquí dice Dios. Muy bien, porque ese también es su nombre. ¿Está bien? De Zeus, ¿no? Que claro, en Roma fue conocido como Júpiter. Muy bien. También vemos también en la versión griega, entonces, Kurios, ¿ya? El cual al latín ya fue traducido como Dominus, ¿ya? Y Dominus ya al español fue traducido como Señor. ¿Está bien? Como Señor. Y luego también vemos aquí en la versión griega, ¿no? De la Biblia, también vemos, también aquí está Ya, ¿no? Ya, de Yahweh, que sabemos. Pero ya en latín ya le pusieron Yehová, ¿no? Yehová.
Y en la versión castellana de la Biblia, claro, siguió conservándose como yegua, pero claro, ya cuando aparece la J y la B chica en el siglo XVI, entonces ya la J reemplaza la I y la B chica la U, y ahí es donde surge Jehová. Bien, aquí estamos viendo, amados, por si acaso, estos son textos antiguos, ¿ah? Textos antiguos, ya, de esas épocas, ya, entonces, cómo ellos originalmente, entonces, lo pusieron. Muy bien, entonces, ahí estamos viendo, entonces, los tres nombres, Dominus en latín, ¿no? Jehová y Deus, ya, todo esto es en latín, ¿no? Después se convirtió en Señor, en Jehová, y en Dios. De modo que Roma entonces reemplazó entonces el nombre del creador por Señor, ¿no? Entonces por Jehová y por Dios, ¿no? Entonces, de las copias, claro, ¿no? De la Septuaginta, ¿no? Y no fueron los nazarenos talmidín de Yahshua HaMashiach, sino personas de siglos posteriores, católicos cristianas para ser más específicos, que habían corrompido la pureza de las enseñanzas del rabino de Nazaret, Yahshua HaMashiach, introduciendo adiciones confusas en los escritos. Esto ya era algo que estaba escrito que iba a ocurrir. En 2 Tesalonicenses, claramente en el capítulo 2, verso 3, ya nos decía, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces definitivamente iba a venir una apostasía entonces al pueblo, ¿no? De Yahweh, definitivamente. Apostasía significa apartarse de la verdad, o sea, definitivamente ellos se iban a apartar de la verdad. ¿Y esto por qué? Por la manifestación del hombre de pecado, por la manifestación del hijo que iba a llevar a la perdición a la mayoría de los seres humanos. ¿Y quién es ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Es el antimachía, que como nosotros ya sabemos, es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 nos dice, Perrúas dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la emuná, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Si la escritura claramente decía que iban a apartarse de la verdadera emuná en Yahweh, ¿ya? Entonces, eso significa que ya iban a estar conteniendo confianza ya en otros, ¿no? Y esto porque ellos han sido engañados, ¿no? ¿Y esto por qué? Por espíritus demoníacos, quienes han creado en realidad todas estas enseñanzas y doctrinas que en realidad no vienen del Creador, sino de los demonios. La Iglesia Católica Cristiana Romana distorsionó no solo el significado exacto del texto original del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, sino lo más grave aún, borró el propio nombre sagrado del Altísimo para que los feligreses no lo conociesen y mucho menos lo pronunciasen. Y hoy por hoy, finalmente, consiguió borrarlo del Antiguo Testamento de las Biblias, ¿no? Como lo podemos evidenciar en nuevas versiones de la Biblia, en donde ya ni siquiera aparece el nombre Jehová, sino el título de Señor. Usted busque a partir de la Reina Valera, ¿no? Del año 2000 en adelante, ya ni siquiera está Jehová, todo es Señor. Muy bien, veamos cómo es que Roma ha ido cambiando, ¿no? la Biblia para eliminar para siempre el nombre de Yahweh, ¿no? Aquí vemos en realidad en las versiones, o sea, realmente originales hebreas, por ejemplo en Devarim 6:4, ahí lo que realmente decía era, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Pero, sin embargo, ya ahora en las versiones no cristianas como la Reina Valera del año 2000 en adelante, ahí ya no dice ya Yahweh, ahí dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yahweh no traduce Señor, ni tampoco Elohim traduce Dios. Muy bien. Entonces ahí no ha habido traducción, ha habido sustitución en realidad, ¿no? De nombres, ¿no? Pero en realidad nombres que tienen su raíz en las deidades paganas. Salmos 83:18, entonces en la versión no hebrea, entonces lo que realmente decía, y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo altísimo sobre la tierra. Pero ya la versión, ¿no? De la Reina Valera 2000 en adelante, ahí dice, y sepan que tu nombre es el Señor, tú solo el altísimo sobre la tierra. ¿Cómo Señor va a ser un nombre, amados? ¿No? O sea, eso es algo incoherente en las traducciones que han hecho. ¿Ya? Entonces, Señor hay cantidad de señores, ¿no? Pero a todo Señor, ¿no? Hasta por más significante que sea,
tiene un nombre, ¿ya? Y si hablamos del Creador, en realidad con mucho mayor razón. Josué capítulo 24, verso 15, en la versión, o sea, hebrea, ¿no? Como realmente debió haber dicho. Si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Pero ya en la versión hebrea, perdón, ya de Reina Valera del año 2000, ya nos dice, y si os les parece mal servir al Señor, dice, ¿no? Entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, así, ¿no? Sigue diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿ya? Y así pues, amados, o sea, ya, entonces ya no se sirve ya a Yahweh, sino se sirve al Señor, y como decimos, en el mundo existen muchos señores. Salmo 68:4, ahí dice, cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre, exactar que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Entonces, ahí dice claramente que la palabra salmos, amados, significa cantos, himnos, ¿no? O sea, en nuestros cantos, en nuestros signos tiene que estar el nombre del Creador. Y ahí claramente nos está diciendo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Ya es su nombre. Pero ya aquí vemos en la versión, ¿no? Reina Valera del 2000, ahí nos dice cantar a Dios, ahí ya varió todo, pues, ¿no? Porque Dios no solamente tiene su función genetiva, sino también tiene una función nominativa. Y en el nominativo Dios es para designar a Zeus. O sea, ya no vamos a cantar a Yahweh, sino a Zeus. Entonces, ¿quién vendría a ser entonces el Señor aquí? Zeus, o sea, Dios. Esa sala que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre, o sea, por eso decimos, o sea, ningún título de Señor viene a ser un nombre. Todo Señor tiene un nombre. Y hoy, ¿qué está haciendo Roma, ¿no? Acerca de enseñar sobre el nombre verdadero de Yahweh? Ya que estamos en los tiempos de restauración y que ahora está haciendo, ¿no? Que su pueblo proclame su nombre, pero estos años, entonces, el Vaticano, frente a ello, como estamos leyendo aquí, entonces ha prohibido el uso del nombre del Creador. Muy bien, entonces, eso es lo que dice aquí. Vaticano prohíbe el uso del nombre, claro, God, no es Dios, pero en realidad ya sabemos que el nombre del Creador no es ese, sino es, como dice acá, aquí ustedes lo pueden leer, allí está, ahí está. ¿Cuál es el nombre que ellos están prohibiendo que no se debe pronunciar? ¿No? Ahí dice Ciudad del Vaticano, los cristianos en la adoración, dice ahí, no deben cantar ni pronunciar el nombre del Creador como Yahweh. Aquí está, como Yahweh. Muy bien, entonces es la orden, ¿no? Del Vaticano, y por lo tanto todas sus iglesias hijas tienen que acatar esa orden, ¿no? O sea, ninguno de los cristianos entonces tienen que cantar ni pronunciar el nombre de Yahweh entonces en sus cultos. Muy bien. Entonces el Vaticano quiere eliminar el uso del nombre divino, ¿no? Y aquí claramente admite, ¿no? Lo que en estos últimos años ha empezado a ver. Aquí nos dice, en los últimos años se ha introducido la práctica de pronunciar el nombre propio del Elohim de Israel, conocido como el Kadosh o Divino Tetragramatón, escrito con 4 consonantes del alfabeto hebreo, Yahweh, IHWH. Entre paréntesis, carta a las conferencias episcopales sobre el nombre del Creador. También indica que este nombre se ha vertido de diversas maneras, como Yahweh, Yahweh, ¿no? Esa básicamente. Esta directriz del Vaticano quiere restablecer la postura católica tradicional, a saber, sustituir el tetragramatón por Señor. Sostiene que el nombre no del Creador no ha de ser usado ni pronunciado. O sea, sigue la misma cantaleta, entonces, que los mismos masoretas, ¿no? Aquí nuestro Mashiach claramente entonces les increpó que ellos estaban entonces invalidando el mandamiento de Yahweh el Creador, entonces por aferrarse a la tradición. Entonces esta religión igual, ¿no? Sigue entonces esa postura tradicional, como ellos mismos lo dicen. Muy bien. Y en la página misma del Vaticano, usted podrá encontrar lo siguiente, ahí está, ahí nos dice que la iglesia no pronuncie el tetragrama del nombre, ¿no? Del Creador. Muy bien. Entonces, ahí podemos leer abajo también, en las celebraciones litúrgicas, en los cantos y en las oraciones, el nombre del Creador en la forma del tetragrama Yahweh no deberá ser usado ni pronunciado. Muy bien, así que si usted quiere entonces exaltar al Creador, entonces no espere hacerlo en la iglesia donde está yendo, por si acaso. ¿Ya? Porque el Vaticano ha dado esa orden. No, pero yo no pertenezco al Vaticano. No, sí, pero lamentablemente la iglesia donde usted asiste pertenece a la curia del Vaticano.
y ahí los pastores que están ahí están siendo dirigidos por masones, ¿no? Quienes en realidad son sociedades secretas creadas por los mismos jesuitas de Roma. Muy bien, entonces Yahweh, entonces aquí la directiva del Vaticano ha dicho, ¿no?, que Yahweh es inadecuado entonces para el uso litúrgico, ¿no? El Vaticano ha dictaminado que el nombre entonces del creador, entonces comúnmente traducido como Yahweh, no debe ser pronunciado en la liturgia católica. Muy bien, amados, entonces ahí se dan cuenta, entonces, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese nombre, entonces, que tanto detestan, pues, ¿no? De que se esté exaltando, pues, en las iglesias, ¿no? Que el pueblo no exalte, se prohíbe. No, ese nombre no. ¿Por qué? Porque ese es el nombre, pues, amados, ¿no? Entonces, recordemos que esta cuarta bestia que es Roma, ¿no?, iba a hablar palabras, como dice en Daniel 7:25, ¿no?, contra el Altísimo, dice, no dice en favor del Altísimo, sus palabras, y aquí estamos viendo, ¿no?, el cumplimiento de la profecía. Todo lo que emane del Vaticano, en realidad es contra el Altísimo, no es a favor del Altísimo, por si acaso. Todo, incluyendo su calendario, ¿ya? Y aquí claramente en Revelaciones, o Gilyaná, capítulo 13, verso 6, ¿no? Ahí también nos habla específicamente cuáles iban a ser esas palabras contra el Altísimo, ¿no? Que esta bestia iba en realidad a levantar contra el Creador, iba a hablar contra el Creador, porque ahí dice, y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh para blasfemar de su nombre. Entonces, amados, como vemos, entonces el tema es el nombre, amados, de nuestro Creador. Ese es el tema. Muy bien. Pero lamentablemente, amados, ¿no? Entonces, este sistema religioso, ¿no?, este reino que el creador llama, ¿no?, entonces como la cuarta bestia, que en realidad es Roma, ha levantado su religión, ¿no? Y la única religión que Constantino levantó y la hizo universal es la Iglesia Cristiana Católica. Muy bien. Y en Revelaciones 14:8, ahí nos dice, otro malo decidió, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Entonces Yahweh ha llamado entonces a la religión que Roma ha levantado, la ha hecho llamar Babilonia, ¿no? Y es una gran ciudad, ¿no? Claro, la ciudad del Vaticano, ¿no? Ahí está la sede del cristianismo, ¿no? Allí. Entonces, y desde ahí entonces han salido, entonces es el vino, ¿no? O sea, las doctrinas falsas, ¿no? Ha contaminado a todas las naciones, dice, ¿no? Ha hecho beber. En todas las naciones está levantada una iglesia, ¿no?, católica, cristiana, ¿no? Ahí está la madre. Y más allá va a ver a las hijas, ¿no? Las iglesias protestantes, ya sean testigos, mormones, evangélicos, adventistas, etcétera. Bueno, de todas maneras, Yahweh tiene allí a su pueblo cautivo, muy bien, allí en esa iglesia. Y la recomendación del Creador, ya, como podemos leer aquí en Miqueas capítulo 6, verso 9, para ese pueblo que está cautivo es la voz de Yahweh, clama a la ciudad. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que clama? Es sabio temer a tu nombre. Muy bien. Entonces, amados, ahí está la sabiduría, amados. Entonces tenemos que tener, cuando habla de temer, está hablando de respetar el nombre de nuestro Creador, cosa que no lo están haciendo entonces en estos sistemas eclesiásticos, ¿no?, en estas iglesias. En la Escritura a Roma se le identifica como la cuarta bestia de Daniel, y Babilonia la grande, la madre de las rameras, es la iglesia cristiana católica. Y si es madre de rameras es porque tiene hijas, las cuales están afiliadas al Concilio Mundial de Iglesias, una asociación que bajo el disfraz del ecumenismo están enseñando errores como si fueran parte de la verdad. Actualmente Roma controla todas las religiones en el mundo entero y por tal razón, por estar bajo su control, cumple la profecía que el mismo Salvador predijo como señales antes del fin. Matillá capítulo 24 versos 5 y 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Machía, y a muchos engañarán, y engañarán si fuera posible aún a los mismos escogidos. ¿Por qué cree que toda la cristiandad sigue mencionando nombres que no tienen raíces ni origen en el hebreo? Si nuestro Creador, ¿no?, en las Escrituras se manifiesta como Yahweh, el Elohim de Israel, el Elohim de los hebreos, ¿por qué cree que siguen rechazando su verdadero nombre por otro que no significa lo que realmente es en las iglesias? Y esto no tanto por la congregación, sino por los mismos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque como ya le hemos dicho y ya le hemos mencionado, ¿no?, todas las iglesias están o pertenecen al gobierno del Vaticano.
Muy bien, quien ha dado la orden de que no se debe entonces exaltar ni pronunciar el nombre de Yahweh. Yirmeyá capítulo 23, versos 25 y 27 nos dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron mi nombre por Baal. Bien, amados, entonces, ¿quiénes son los profetas falsos? O sea, los profetas que profetizan mentira. Aquellos profetas, entonces, que hacen que el pueblo se olvide de qué? De su nombre, ¿no? Pero ahora, no solamente el tema es que se olviden de Yahweh, sino que reemplazan el nombre por otro nombre, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Entonces, que aquí vemos Baal, ¿no? Pero su significado es Señor, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, sigue significando, entonces, igual. O sea, el tema es que la Escritura da a conocer la voluntad del Creador acerca de su nombre, y Él quiere que se les conozca por su nombre verdadero. Sin embargo, ¿qué ha hecho Roma por medio del hombre del pecado llamado Jesucristo? 1. Sustituyó el nombre de Yahweh con títulos. 2. Omitió el nombre. 3. Cambió el nombre. Y 4. Prohíbe mencionar el nombre. Por eso Yahweh dice claramente en Yirmeyá capítulo 23, verso 27, están pensando hacer que mi pueblo olvide mi nombre. Estamos viendo cómo es que Roma ha cambiado y ocultado el nombre de Yahweh por Señor. En el Antiguo Testamento aparece casi 7,000 veces el nombre de Yahweh. Ahora en el Nuevo Testamento no aparece su nombre. ¿Por qué? Porque el texto del Antiguo Testamento fue traducido del hebreo. En cambio, el Nuevo Testamento fue traducido de copias griegas, pero originalmente estaba escrito en hebreo. Y estas copias fueron las que cambiaron el nombre por Teos o Zeus, que de ahí se derivó Dios, por Curios, de donde se derivó Señor. Y ahora ni siquiera en versiones modernas ni aparece en el nombre de Jehová. Lo han reemplazado por el título de Señor, que es Baal, ¿no? En fenicio. Y en Revelaciones capítulo 13, verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yahweh nos invita a contar el número de la bestia. Ya hemos identificado quién es la bestia, es Roma. Y su número no es 666, sino es 666, porque ahí dice, es número de hombre. ¿El hombre qué día fue creado? ¿En el 666 días o en el sexto día? Él fue creado en el sexto día, por eso aquí es 6, pero que se repite 3 veces. Y usted lo podrá corroborar en versiones hebreas, ¿no? Acuda a la versión hebrea Sefer Dabar, ¿no? Busque el mismo texto a ver si dice 666. Ahí no dice 666, ahí dice 666. Aún inclusive puede usted acudir a la misma Biblia católica latinoamericana y buscar el mismo pasaje, y ahí hallará cuando dice que es la cifra de un ser humano, y su cifra es, ahí está, 666. Muy bien. Y ahora, cuando leemos en el libro de Revelaciones, capítulo 15, verso 2, nos dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pies sobre el mar de vidrio con las arpas de Yahweh, ¿no? Entonces, aquí mencionan, amados, claramente a la bestia que es Roma y su iglesia. La imagen es su iglesia, ya sabemos que ese es el cristianismo. Estos van a imponer su marca, amados, ¿no? La marca de la bestia, ¿no? Entonces, y aquí nos dice claramente, ¿no?, que tiene que ver con el nombre que la bestia ha puesto para que el mundo adore. Y aquí nos dice que este nombre tiene un número. Muy bien, ¿está bien? Y el número es 6 porque está compuesto de 6 letras y son 3 veces, ¿ya? Por eso menciona 666, ¿ya? Son 3 letras, estamos hablando entonces de 3 nombres que tienen 6 letras y que cuando uno suma sale 666. Porque el nombre sublime del autor de las Escrituras ha sido reemplazado, sustituido en las Escrituras por 3 nombres blasfemos. ¿Y cuáles son esos nombres? Muy bien, vayamos pues, entonces aquí vemos entonces el libro de Pugio Fideis, que es uno de los documentos más antiguos donde aparece en su forma latina el nombre de Jehová. Ahí está, lo estamos leyendo, Jehová. Muy bien, y podemos contar y ver cuántas letras tiene Jehová. ¿Cuántas letras tiene?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, muy bien. Ahí vemos entonces uno de los nombres blasfemos. ¿Y el otro nombre blasfemo cuál ha sido? Muy bien, entonces aquí está el Códice Alejandrino, que es uno de los documentos más antiguos en donde aparece en su forma griega original el nombre de Jesús. Muy bien, ¿y cómo lo escribieron Jesús? Ahí está. Jesús, ¿ya? Pero se pronuncia Jesús. Y podemos contar y ver que el nombre originalmente de Jesús estaba compuesto de ¿cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Y asimismo, en otra porción, ¿no?, de la Septuaginta griega, vamos a poder ver cómo es que reemplazaron el nombre de Yahweh por este nombre, Curios, que significa Señor. ¿Está bien? Y podemos contar y ver cuántas letras tiene el nombre, ¿no? Curios, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces, amados, estos vendrían a ser entonces los nombres, ¿ya? Entonces que la bestia de Roma ha puesto en la Biblia, pues, ¿no? Jehová, Jesús y Curios, ¿no? Pero claro, originalmente fueron Jehová, Jesús y Curios, ¿no? Y recuerda que antiguamente, bueno, Curios Señor, ¿no? Antiguamente la B no existía en el alfabeto, antiguamente la U mayúscula lo escribían como B. Muy bien. Entonces, si vemos entonces Jehová, y ahí la escritura no nos dice que hay que ver el número, ¿no?, de su nombre. Entonces comenzamos a identificar entonces que, por ejemplo, Jehová, no, Jehová, entonces ahí, entonces justamente las letras tienen una equivalencia a un número romano. Por ejemplo, la I equivale a un 1 romano. Muy bien, la E no tiene ninguna equivalencia, la H tampoco, la O tampoco, pero esta que parece U mayúscula, ¿no?, parece un 5 romano, ¿no? Y la A no tiene ninguna equivalencia en número romano. Y si sumamos aquí 1 más 5, ¿cuánto nos da? Ahí nos da 6, ¿sí o no? Muy bien. Y ahora nos vamos a Jesús, ¿no? Pero como originalmente lo pusieron, como Jesús. Igual, ¿no? Ahí vemos la letra I, ¿no?, que es equivalente a un 1. Igual la E no tiene ninguna equivalencia como la S, como la O. Pero otra vuelta vuelve a aparecer la U en mayúscula y esa sí equivale a un 5 romano, ¿no? Y la S en 0. Muy bien, entonces sumamos. ¿Cuánto nos sale? 1 más 5, ¿cuánto nos da? 6. Muy bien, y ahora vemos Curios, ¿no?, de donde sale Señor. Igual. Entonces la K no tiene ningún significado, bueno, ninguna equivalencia en número romano. Aquí la U sí, en mayúscula, equivale a 5, la R no. La I 1 sí equivale. La O 0 no tiene ninguna equivalencia como la S. Sumamos 5 más 1, eso nos da 6. Muy bien, entonces en la Biblia cristiana entonces abundan estos tres nombres porque Roma los ha puesto como nombres que han sustituido entonces al nombre del creador Yahweh. ¿Ya? Recordemos que los romanos, como nos dice acá esta fuente de Francisco Morales, los romanos solo tenían los signos IU, o sea que en mayúsculas se escribían así, ¿ven? Que parecen, como vemos, dos números romanos, ¿no? Un 1 y un 5. El ejemplo de U para las vocales y de JB para las consonantes se estableció muchos siglos después, específicamente en el siglo XVI. Muy bien, y aquí vemos el alfabeto latino antiguo, ¿no? Y cuando querían escribir la I en mayúscula, miren cómo le escribían. ¿Qué parecía? Un 1 romano. Y cuando querían escribir una U en mayúscula, ¿cómo parecía? Un 5 romano. ¿Está bien? Por ello que para identificar el número 666, primero tenemos que identificar el número romano de esos nombres falsos y luego contarlos o sumarlos. Yahweh en su sabiduría nos invita a contar el número de la bestia, que él mismo nos dice, se trata del número de su nombre, es decir, del nombre blasfemo que Roma ha puesto en la Biblia, sustituyendo el Kadosh, nombre del Creador. Cuando dice que es número de hombre, se está refiriendo al número del hombre de pecado. Si escrituralmente podemos identificar al hombre de pecado, entonces al hijo de perdición, ¿no? Entonces con el antimachía, ¿no?, que creó entonces este sistema, ¿no?, entonces romano, entonces lógicamente se trata de números romanos, el cual está muy relacionado con este nombre también latino-romano, ¿no? Y al analizar al menos el nombre, podemos distinguir que solo dos letras tienen similitud a dos números romanos, y esos son la I, que en mayúscula es como un 1 romano, muy bien, y la U, que en mayúscula es como un 5 romano.
Si contamos 5 romanos más 1 romano, eso nos da 6 romanos. A través de estas dos letras que parecen números romanos, entonces Roma secretamente o misteriosamente ha ocultado, confundido y corrompido el nombre de Yahweh. Y en su sabiduría, Yahweh nos da la clave para poder analizar en estos nombres, entonces, las letras que parecen números romanos, y que son la I y la U, y que Roma con el tiempo las ha convertido en J y B. Yahweh nos invita a analizar el alfabeto latino romano antiguo para poder distinguir en estas letras las variantes que han tenido con el transcurrir del tiempo y así finalmente poder descifrar la pronunciación verdadera del nombre de Yahweh. ¿Ya? Recordemos, hermanos, que del mismo Jehová sale el nombre de Yahweh, ¿ya? Por eso es que lo han ocultado el nombre de Jehová y para poner el título de Señor. Muy bien. Salmos capítulo 74, verso 10 nos dice, ¿hasta cuándo, ya, oh Elohim, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Azazel el Satán se ha encargado de que el nombre de Yahweh no sea conocido. Primero lo cambió por Jehová, nombre que esconde el título de Señor. Muy bien, y ahora finalmente lo cambió propiamente por el título de Señor, ¿no? Que sabemos que en fenicio es Baal. Y ha hecho todo esto porque sabe que todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, ¿será qué cosa? Será salvo. Y asimismo, porque desde el cielo ha hecho ver a Yahweh como un Elohim cruel, vil, tirano, ¿no? Azazel eso así, ¿no? Que antes fue conocido como Luzbel, así lo ha hecho ver, entonces, ante el universo a nuestro Creador, ¿no? Como un vil tirano. Antiguamente las personas más viles y bajas eran personas sin nombre. Es por eso que Azazel el Satán ha borrado el nombre de Yahweh para que él tenga esa imagen, ¿no? La de un creador sin nombre, es decir, un creador vil y tirano. Aquí en Job capítulo 30, verso 8 nos dice, hijos viles, hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Muy bien, porque así antiguamente así eran considerados los hombres que no tenían nombre, esos eran los hombres más viles. Y así es lo que ha hecho Azazel Satán a través de ese sistema, ¿no? Borrar entonces el nombre de nuestro creador a fin de hacerlo ver como un creador vil. Salmo 105, 13 nos dice, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Ahí estamos viendo claramente. Entonces, ¿cómo es que Azazel Satán se ha encargado? Entonces, entonces en las generaciones que siguen, ¿no? Entonces, que se borre el nombre de nuestro Creador a fin de que éste no sea exaltado, ¿no? Y en el caso contrario, amados, también un hombre de nombre, ¿no? Es un varón de honor y autoridad, ¿ya? Por eso que aquí en Bereshit 4 nos dice, nos hace referencia de estos valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien. Y en Números también 16:2 también nos dice algo parecido. Y se levantaron contra Moche con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo, que eran, ¿qué cosa? Varones de renombre. Muy bien. Y cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 4, verso 8, también nos dice también algo interesante. Por lo demás, ajín, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de ¿qué? De buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Muy bien, entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En todo lo que es de buen nombre. Desde la antigüedad, Azazel Satán, por medio de los sabios del Talmud, prohibió que pronunciaran el nombre de nuestro Creador, Yahweh. E incluso dijeron que el que lo pronuncie su nombre, entonces no tendrá una porción en el mundo venidero. Sin embargo, esto contradice completamente lo que la Escritura enseña. Más bien la Escritura enseña en Salmos 22, 22. Anunciaré tu nombre a mi Sajín, en medio de la congregación te exaltaré. Esta es una profecía de nuestro Mashiach, amados, ¿no? Es la profecía de Yahshua HaMashiach, amados, el cual, como ya había profetizado acá, él iba a anunciar el nombre de nuestro Creador, ¿a quiénes? A sus Ajín. Entonces, ¿cómo podemos anunciar el nombre del Creador e invocarlo si se prohíbe pronunciarlo? Y en Salmos capítulo 9, verso 10, nos dice, en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen, ¿qué cosa dice ahí? Tu nombre, por cuanto, oh Yahweh, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. Muy bien, entonces, amados, ¿quiénes son los que buscarán a Yahweh, amados? ¿No? Como dice ahí, ¿no? Los que conocen su nombre. Y si su nombre no puede ser pronunciado, entonces, ¿cómo conoceremos cuál es su nombre?
y mucho menos, ¿cómo confiaremos en Él? En este texto vemos la relación, amados, estrecha que existe entre conocer el nombre distinguido de nuestro Creador y tener confianza o emuná en Él. Sin embargo, el profeta Yeshayá, bajo inspiración divina, dice proféticamente en Yeshayá 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yeshayá profetiza que en los tiempos finales, un pueblo que hoy va a levantar, un remanente de su pueblo, que va a edificar, levantar y reparar y restaurar todo lo que Roma, a través de su iglesia cristiana, ya sea católica o protestante, ya que estas son su imagen, han pisoteado de un escrito está. Y en Yirmeyá capítulo 6, verso 16, así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Muy bien, y hallaréis descanso para vuestro ser. Mas dijeron, no andaremos. Muy bien, amados, entonces aquí nuestro Creador claramente nos está invitando a que nosotros preguntemos por las sendas antiguas, ¿no? Claro, o sea, como originalmente entonces el Creador empezó a establecer las cosas, es decir, en la fuente hebrea, ¿no? Muy bien, y el Creador espera que ahí, entonces restaurando esto, andemos por ese camino. Y ahí realmente hallaremos descanso para nuestro ser. Pero sin embargo, la mayoría en el mundo, ¿cómo responderá a esta invitación de nuestro Creador de volvernos a las sendas antiguas? ¿Cómo responderá? No andaremos. Y esa es la realidad, amados, ¿no? La mayoría por eso nos interesa, ¿no?, en andar por este camino que el Creador está restaurando en estos tiempos finales. Pero sin embargo, amados, todavía hay una esperanza, amados. En Yeshayá capítulo 52, verso 6, claramente nuestro Creador decía, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. La restauración de la verdad y de cuántas verdades, ¿no?, que han estado y permanecido ocultas a la mente del hombre, deben ser efectuadas ahora para tener un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador en las nubes de los cielos. Y para ello, todo lo que el Creador dijo que iba a cumplir entonces en estos tiempos, entonces con su pueblo, porque él está hablando, mi pueblo. Entonces, nosotros somos el fiel testigo de este cumplimiento, ¿no? Porque quien nos ha hecho saber su nombre, ¿no?, es Yahweh, el Creador. Muy bien, y cuando habla acerca de aquel día, ¿no?, ese día, amados, es el tiempo el cual hoy nosotros estamos viviendo. Y hoy mismo, por lo tanto, tengamos la confianza y la seguridad que Él mismo que habló esto, Él mismo está hoy con nosotros presentes aquí, dándonos todas estas enseñanzas. Ezequiel 39:7, y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi Kadosh nombre sea profanado, y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, el Kadosh de Israel. ¿Se dan cuenta, amados? Qué hermosa promesa. Él ya no va a seguir, él como que muestra una realidad claramente, ¿ya? Que su Kadosh nombre iba a ser profanado, pero ahora él dice que ya no. Pero por eso es que a él ahora se va a dar a conocer en medio de su pueblo Israel. Y hoy somos nosotros, amados, ese pueblo que ha restaurado y que ahora este pueblo está proclamando el nombre y está diciendo al mundo entero que ya no se debe seguir profanando el nombre del Creador. Ese pueblo que está haciendo estas acciones, amados, es el verdadero pueblo de Israel. Yahweh está creando una familia de personas obedientes en la tierra, quienes le reverencian a Él y a su nombre. Entonces comprenderemos la importancia de este nombre familiar y lo que significa para ser llamados por Él. Secayá capítulo 14, verso 9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Dentro de poco Yahweh establecerá su reino sobre toda la tierra. Y allí recién será uno su nombre. En el día del regreso de nuestro Salvador a la tierra como el Redentor y novio, Él desposará a su novia, la verdadera Keilah de Israel, como su esposa. Su pueblo tomará su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Ahora que usted conoce el verdadero nombre del Creador, invóquelo con la confianza y seguridad de que Él lo bendecirá y recompensará por su buena voluntad para obedecerlo.